Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. El pueblo estaba de fiesta. Era agosto, y en la plaza principal sonaban guitarras, palmas y risas. El aire olía a sardinas recién asadas y a vino barato. Nadie pensaba en nada más que en bailar, olvidar el calor y dejarse llevar por la música. De repente, un grito cortó el murmullo como un cuchillo. «¡Basta ya, Roberto!». La voz de Lucía retumbó entre las paredes encaladas. Todos giraron la cabeza. Ella estaba en medio de la plaza, el vestido arrugado, los ojos brillando de rabia. Roberto intentaba calmarla, sujetándole el brazo con torpeza, pero ella se resistía, sacudiéndose como si quisiera escapar de su propia piel. El silencio fue inmediato. Las guitarras se callaron, los niños dejaron de correr. Solo se oía la respiración agitada de Lucía y el crujido de las brasas. Mariana, de pie al fondo, observaba la escena con el corazón encogido. Nunca había visto a su hija así, tan expuesta, tan frágil. Quiso acercarse para protegerla, pero en ese instante Roberto levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella. No fue un segundo cualquiera. En medio del caos, esa mirada parecía decir cosas que no podían pronunciarse. Mariana avanzó, como si la empujara una fuerza ajena, y antes de darse cuenta, ocurrió el gesto inesperado: un beso. Breve, eléctrico, incomprensible. La gente volvió a hablar, a disimular, a girar la cara como si nada hubiera pasado. Pero para ellos dos, la fiesta había terminado. Y en el aire quedó flotando una pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Qué acababa de empezar en realidad? Parte 2. El pueblo volvió a su rutina tras la fiesta, pero entre Mariana y Roberto quedó algo suspendido, invisible para los demás. Pasaban los días y ninguno hablaba de lo ocurrido, aunque ambos sabían que no había sido un error de percepción. Una tarde, Roberto apareció en la casa de Mariana para arreglar unas tejas que el viento había arrancado. Subió a la azotea con la naturalidad de siempre, martillo en mano. Pero sus movimientos parecían más lentos, como si pensara demasiado en cada golpe. Mariana le llevó un vaso de agua fresca. El sol caía con violencia y desde allí se veía el horizonte rojo del atardecer. Se sentaron juntos, sin planearlo, observando el pueblo a lo lejos, los tejados, los huertos, el campanario que marcaba la hora exacta. ¿Alguna vez has querido desaparecer?, preguntó Mariana de repente, sin mirarlo directamente. Roberto bajó el vaso despacio. La pregunta sonó demasiado seria para ser casual, pero él no respondió. Solo la miró, y en esa mirada había algo que pesaba más que cualquier palabra. Debajo, en la calle, los vecinos llamaban a los niños para que entraran a cenar. El murmullo cotidiano contrastaba con el silencio espeso de la azotea. Mariana respiró hondo, sintiendo que había dicho demasiado. Él volvió a clavar una teja como si nada, pero sus manos temblaban apenas. La tarde terminó con ambos mirando hacia el mismo punto en el horizonte, sabiendo que el equilibrio podía romperse en cualquier momento. Parte 3. Al día siguiente, Roberto decidió visitar la vieja biblioteca del pueblo. Mariana lo siguió a distancia, con la excusa de devolver unos libros prestados. Los pasillos olían a polvo y madera vieja. El silencio parecía amplificar cada suspiro. Se cruzaron con Clara, la bibliotecaria, que los miró con curiosidad pero no dijo nada. Mariana y Roberto caminaron entre estantes altos, buscando algo que ninguno de los dos podía nombrar. Sus manos se rozaron accidentalmente al tomar un libro y un instante de electricidad recorrió ambos. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó ayer», dijo Mariana, bajando la voz. Roberto asintió lentamente. Hubo un breve silencio cargado de tensión. Entonces, de manera inesperada, se rozaron los labios en un beso rápido, apenas perceptible, que ambos supieron que cambiaría algo, aunque aún no entendían qué. Mariana apartó la mirada hacia una ventana que daba a un jardín abandonado. El viento movía hojas secas y la luz caía en ángulos extraños, haciendo que todo pareciera más dramático. Roberto intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Tenemos que ser cuidadosos», murmuró Mariana. «No podemos permitir que nadie note esto».
Mientras salían, los vecinos se cruzaban en la calle sin darse cuenta de la tensión que se había tejido entre ellos. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la historia empezara a estirarse y retorcerse sin control. Cuando llegaron a la plaza, un gato negro cruzó frente a ellos, silencioso, y Mariana sintió un escalofrío. Algo estaba cambiando, y ninguno de los dos sabía todavía si podrían controlar el rumbo de sus decisiones. Parte 4. Esa tarde, Roberto recibió un mensaje inesperado, una invitación a una exposición de arte en el Centro Cultural. Mariana, sin decir palabra, aceptó acompañarlo. La galería estaba iluminada con luces cálidas que resaltaban los cuadros, y el murmullo de los visitantes creaba una atmósfera cargada de secretos. Mientras observaban una pintura abstracta, Roberto sintió que algo no encajaba en su rutina diaria. Mariana, con una sonrisa que parecía contener preguntas no formuladas, se acercó. Sus manos se encontraron otra vez, y surgió un beso breve, casi imperceptible, que aceleró sus latidos y los dejó en suspenso. «No podemos detenernos ahora», susurró Roberto, con un hilo de tensión en la voz. «Problem into present. Hay demasiadas cosas que aún no comprendemos». De repente, un ruido metálico hizo que ambos se giraran. Un anciano examinaba un cuadro cercano, pero su mirada parecía penetrar más allá del lienzo, como si adivinara secretos que ellos mismos desconocían. Mariana tragó saliva y retrocedió un paso. La sensación de ser observados creció. El arte dejó de ser solo arte y se convirtió en un espejo de sus propios miedos. Caminando entre las salas, cada cuadro parecía contarles algo distinto, revelando fragmentos de sus dudas y deseos ocultos. Roberto notó cómo la expresión de Mariana cambiaba, alternando entre curiosidad, ansiedad y un atisbo de emoción prohibida. Al salir de la galería, la luz del atardecer pintaba la ciudad de naranja y púrpura. Un mensaje silencioso flotaba entre ellos. Lo que estaba comenzando no tenía retorno. Y, mientras caminaban juntos, un gato callejero los siguió por un instante, recordándoles que en cualquier momento, incluso lo más cotidiano, podía convertirse en algo inesperado. Parte 5. El sábado por la mañana, Roberto decidió sorprender a Mariana con un paseo por el viejo barrio de El Raval. Las calles estrechas olían a pan recién horneado y café, mezclándose con la humedad del río cercano. Cada esquina parecía esconder historias, y cada ventana reflejaba un mundo distinto. Mientras caminaban, Mariana tropezó con un adoquín irregular. Roberto la sostuvo, y sus miradas se encontraron. Sin decir palabra, surgió un beso, breve y cargado de electricidad, dejando entre ellos un silencio lleno de significado. «A veces siento que nos persigue algo que no comprendemos», murmuró Mariana, con la voz temblorosa. Roberto asintió, sintiendo la misma inquietud. En ese instante, un grupo de músicos callejeros comenzó a tocar cerca de la plaza, y la melodía se mezcló con el murmullo de la ciudad, creando un fondo perfecto para los pensamientos que no se atrevían a expresar. Mientras seguían caminando, Roberto notó que Mariana se detenía frente a un mural pintado con colores intensos y figuras abstractas. Sus ojos brillaban, pero había una sombra de miedo. Algo en ese lugar despertaba secretos que ambos habían intentado ignorar. De repente, un anciano vendiendo flores los miró fijamente y dijo: «El tiempo no espera a nadie». Esa frase quedó resonando en sus mentes mientras continuaban el paseo. Cada gesto, cada palabra no pronunciada, parecía un paso hacia lo desconocido. La sensación de que algo importante estaba a punto de suceder creció, y un pequeño susurro de advertencia flotó entre ellos, invisible pero presente. Cuando el sol empezó a descender, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, y Roberto comprendió que la tarde había cambiado algo entre ellos. Una tensión palpable los envolvía, y ambos sabían que el próximo encuentro definiría el rumbo de lo que hasta ahora solo había sido una serie de coincidencias cargadas de emoción. Parte 6. El crepúsculo cubría Barcelona con un tono dorado que parecía detener el tiempo. Roberto y Mariana caminaban por la orilla del puerto, donde las olas golpeaban suavemente los barcos amarrados. La ciudad había cambiado, o tal vez eran ellos quienes ya no encajaban del mismo modo.
Nunca pensé que todo podría sentirse tan frágil, dijo Mariana, sus dedos rozando los de Roberto. Ni yo, respondió él, con un nudo en la garganta. Pero a veces lo frágil es lo que más nos recuerda que estamos vivos. En un banco cercano, dos niños reían mientras jugaban con un cometa. Sus risas eran un eco del pasado, recordando que la vida continuaba incluso en medio de dudas y sombras. Un beso surgió entre ellos, inesperado, breve y lleno de una mezcla de ternura y despedida. El viento cambió, llevando consigo una hoja que cayó entre ellos, y en ese instante, Roberto comprendió algo que no había querido admitir. Cada momento compartido había sido hermoso, pero también un recordatorio de lo que no podían retener. Mariana lo miró, y sin palabras, entendieron que algunas historias no necesitan un final perfecto para ser inolvidables. Se separaron, caminando en direcciones opuestas, y la ciudad los absorbió con su bullicio y luces. Mientras él observaba su silueta desaparecer, una sonrisa inesperada apareció en su rostro. No era tristeza, sino una mezcla de asombro y gratitud. Habían vivido algo real, intenso, y eso bastaba. El puerto brillaba bajo la última luz del día, y en su interior, una certeza. Incluso los finales inciertos pueden ser mágicos. El eco de sus pasos se perdió entre los adoquines, pero la sensación de lo vivido permaneció, dejando al espectador con una mezcla de melancolía y maravilla, preguntándose qué secretos guarda la vida y cómo cada instante, aunque efímero, transforma para siempre.